Bueno, pues ya está la mesa de especialistas de este super jueves, así es que comienzo. ¿Ya estamos, Andrés? Sí, ya estamos, muy bien. Empezamos, por favor, saludo de inmediato a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes y un saludo también muy especial a toda la audiencia que nos escucha. Gracias, Ricardo. Osvaldo Zavala, saludos. Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto estar aquí contigo de nuevo y un saludo también para la audiencia y para Ricardo. Gracias. Supongo que Víctor Ronquillo debe estar por enlazarse o está solo por teléfono, no sé, pero bueno, ya nos irán aquí diciendo cómo. En un momento se agrega, así es que pues vamos iniciando. Oye, Osvaldo, voy a comenzar contigo, porque luego Ricardo Ravelo pone los temas críticos y de ahí nos vamos todo el programa, Ricardo. Ya el programa pasado tuvo muchos comentarios y mucha polémica y muchos señalamientos, así es que, bueno, vamos a empezar con Osvaldo Zavala. Osvaldo, pues qué te digo, el asunto de Lozoya, de la denuncia de hechos y de estas 60 páginas que son así como lo hemos dicho más de una vez por aquí, como de serie de Netflix. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Osvaldo Zavala? Mira, es tan extraordinario que es difícil decidir por dónde empezar, pero yo diría que yo quisiera invitar aquí la opinión que hace unos días puso mi amigo Temoris Greco, el reportero, diciendo que esto es apenas la boca de la cloaca, ¿no? Yo creo que eso es una metáfora ilustrativa. Me parece que es importante ver que hay una deriva múltiple del caso Lozoya que estamos viendo y que, como ya sabemos, pues atraviesa los últimos 2 sexenios. Yo me enfocaría de entrada primero en el caso de Etileno 21, porque me parece que es tal vez el que me resulta a mí más interesante y más complejo. Es decir, estamos hablando de un caso que de una empresa importantísima en el sector energético. Yo revisando todo esto me doy cuenta que Etileno 21 en realidad es una de el primer más importante proyecto de petroquímico de las Américas que se había hecho en su momento de tal magnitud y ciertamente para el gobierno de México. Yo no sé si todo el mundo siguió todos estos datos al pie de la letra, pero estamos hablando de un proyecto que costó alrededor de $4,500 millones y que fue financiado por múltiples instituciones, incluyendo el Banco Mundial, incluyendo bancos extranjeros de Japón, de Tokio, de Hong Kong, etcétera, el HSBC, una serie de bancos que están por todo ensuciando por todo el panorama la construcción de este proyecto, y que en la inversión de este proyecto el mayor perdedor, por supuesto, era Pemex, por este enorme acuerdo que inexplicablemente le hace un descuento del 25% para el procesamiento del etileno, ¿no? Me parece extraordinario todo esto porque estamos hablando, pues una vez más, de cómo el saqueo sistémico de recursos en México se sancionó al más alto nivel y continuamente fue operando en deterioro de cualquier rentabilidad o posible ganancia para el país. Entonces, lo que está mostrando Lozoya, pues ya no es simplemente un dame o te doy, sobornos, etcétera, sino, insisto, un saqueo sistémico, totalizado de la industria energética, que en el proyecto más crucial, más importante, ya no de México, sino de las Américas, a decir del Banco Mundial. Esto fue lo que dijo el Banco Mundial cuando empezó a financiar el proyecto en su momento con $285 millones, pero que, como digo, escaló hasta llegar a $4,500 millones en total de su financiamiento. O sea, me parece extraordinario todo esto, el tamaño de la operación de la que estamos hablando. Como sabemos, el polietileno pues es lo que se utiliza para la producción de botellas, de equipo médico, etcétera, pipas, conductos, etcétera. Es una serie, es tal magnitud, ¿no? Y tal relevancia de la corrupción de este caso, pues que yo creo que podríamos entretenernos todo el programa para hablar de esto. Pero digamos, eso es nada más el principio. Luego tenemos, pues por supuesto, la aparición de estos videos donde se nos explicó a partir de lo que se filtró, que no se trata ya no de sobornos, sino literalmente de extorsión por parte de los senadores en la bancada panista que estaban llevando a cabo la reforma energética para ofrendar su voto, hasta 50 millones de pesos por voto,
me parece extraordinario. Es decir, lo que también me parece muy notable aquí es el uso del lenguaje que está haciendo, que está circulando en el caso. Hablar de extorsión y no de sobornos es algo que a mí me ha preocupado mucho y que creo que ahora más que nunca nos resulta de crucial importancia. Tenemos que comprender que cuando hay un soborno, por supuesto, generalmente lo que se hace es pues permitir que ocurra tal o cual cosa, pero la extorsión tiene que ver con un ejercicio de poder ya no solo del que recibe el dinero, del que da el dinero, sino del que lo recibe. Y lo que estamos hablando aquí pues es un ejercicio del poder en su más profunda perversión, donde los congresistas ofertaban su voto para a sí mismos permitir el saqueo de la nación. Es decir, eso es un doble desfalco el que ocurría, ¿no? Te desfalco para que continúes desfalcando, ¿no? Y me parece extraordinario todo esto. Y viendo la reacción del expresidente Calderón, me parece pues alucinante todo lo que está surgiendo en redes sociales, en la cuenta de Twitter del expresidente, retuiteando, por ejemplo, a individuos como Luis Carlos Ugalde, que ahora hacen un escándalo porque dicen que no hay el debido proceso, etcétera. Me parece increíble, ¿no?, que tanto Calderón como Luis Carlos Ugalde, que presidieron en la destrucción de la democracia, en el fraude electoral de 2006, ahora se llenen la boca, ¿no?, de debido proceso y de viabilidad de instituciones, etcétera, ¿no? O sea, el mismo presidente que le negó el debido proceso a los jóvenes asesinados de Vías de Salvarcar en Ciudad Juárez, el mismo expresidente que le negó el debido proceso a los estudiantes asesinados en Monterrey, ahora quiere acogerse al Estado de Derecho, ahora quiere que el Estado de Derecho sea el que le resuelva sus corrupciones, ¿no? Y lo mismo con Luis Carlos Ugalde, ¿no? Tal vez el más nefasto de los presidentes del IFE que como sabemos, pues presidió sobre el fraude electoral de 2006. Sí. Entonces, es importantísimo pues notar todo esto y abrir sobre la mesa, pues una vez más, que estamos ante un hecho histórico extraordinario. Tal vez lo último que diría, ya nada más para provocar un poquito la mesa, que sí admiro la capacidad de disciplina y de seriedad con la que los últimos 2 sexenios mantuvieron este nivel de corrupción discretamente oculto. Me parece que hay que admirar, ¿no?, cómo construyeron ese firewall, ¿no?, que por momentos parecía impenetrable, mientras que en toda Sudamérica caían cabezas y los expresidentes terminaban en prisión o presidentes en funciones. En México, en el México del PRIAN, nada ocurría, ¿no? Entonces tuvimos que tener un proceso de justicia transicional para por fin asomarnos a esa boca de cloaca, como decía mi amigo Temoris Greco. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, por favor, tu punto de vista sobre este tema en lo general, por favor. Mira, sin duda exhibe, cómo la delincuencia organizada de cuello blanco operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Reitero lo que dije la mesa anterior, a mí no me sorprende absolutamente nada de lo que ha dicho Lozoya. Simplemente corrobora lo que todo el mundo sabe y todo el mundo considera que ha sido la mecánica del poder priista, panista. Hay que, echarse una zambullida a los escándalos de López Portillo, con Pemex, que desde entonces ya era un botín, sexenios atrás incluso. Pero nada tan fuerte como esto, ¿no, Ricardo? No sé qué opines. ¿Perdón? Pero nada tan fuerte, tan integral y a nivel de 3 exocupantes de la silla presidencial como lo de hoy. Pregunto. No, este punto en efecto involucra a 3 expresidentes, a los últimos 3, pero digamos que es la misma corrupción con distintos actores, ¿no? Uh-huh. Quizá, con lo que dice Osvaldo, antes no pasaba nada, sí pasaba, lo que ocurre es que había un control férreo de medios de comunicación, Televisa pues era la televisora oficial, los medios de comunicación pues estaban al servicio del poder, y obviamente pues toda esta corrupción se mantenía oculta, ¿no? Uh-huh. Ahora, sin duda, es sumamente interesante conocer y ver los detalles pedazo a pedazo de cómo se fraguó todos estos sobornos desde la presidencia de la República para lograr un objetivo que fue la reforma energética,
que no es otra cosa más que la entrega de los recursos naturales a las empresas privadas extranjeras, a cambio de pues canonjías, concesiones, dinero, como lo dice Lozoya, toda esta danza de millones de dólares que ofreció Odebrecht, tanto para la campaña de Enrique Peña Nieto como para obtener contratos a nivel de la industria petrolera, como lo hizo en prácticamente todo el continente latinoamericano. Falta quizá ver todavía más capítulos de esta enorme película que, insisto, no va a terminar hasta por allá de junio del 2021. En las urnas. En la elección del 2021, porque, bueno, ese es el objetivo. Me llaman la atención varias cosas, bueno, las iremos despicando a lo largo de lo que resta de la mesa, pero, bueno, esta entrega de dinero al Senado, pues mira, voy a poner el punto quizá en la parte medular de todo esto, que entiendo es la justicia, llevar a juicio, llevar a prisión a los acusados, principalmente a los expresidentes o al último expresidente, a Enrique Peña Nieto. Me parece que, digo, más allá de que haya o no elementos probatorios, veo bastante complicada la labor de Alejandro Gertz Manero para realmente acreditar que todos los legisladores recibieron la suma de dinero que, dice Lozoya, les pagaron o les dieron para votar la reforma energética. Es decir, en estricto sentido, una bolsa de dinero en una oficina del Senado, pues la verdad es que prueba poco, es decir, o no prueba nada. Es decir, quizá esto es el detonador de toda una serie de inferencias que podemos hacer a partir de ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos imaginar, considerar? Pues que, bueno, desde esa oficina les entregaron a cada quien su parte, que a partir de ahí se empezó a tejer todo el proyecto para votar la reforma, etcétera, etcétera. Pero no existe ningún elemento claro de que cada uno de los legisladores haya recibido su parte, quién se le entregó, cómo se le entregó, dónde se le entregó, etcétera, etcétera, que es pues todos los detalles finos que seguramente pues sobre los que debe estar trabajando ya la Fiscalía para realmente enderezar una acusación robusta, contundente, que no vaya a ser desechada en el Poder Judicial, ¿no? Porque una cosa es lo que Lozoya afirme o denuncie, y otra cosa es lo que pueda probar. El video realmente para mí no es una evidencia contundente, a reserva de lo que valore la propia Fiscalía, y me parece que, bueno, si se exhibió, es que no es una prueba realmente suficiente, porque si fuera verdaderamente válida, pues no se exhibe, porque se estaría violando, bueno, como está ocurriendo, la secrecía de una investigación que me parece que cuyo objetivo central pues no es llevar a estos pillos a la justicia, simplemente es abonar al escándalo, que por un lado, bueno, es un circo bastante divertido, pero me parece que la parte sustancial de toda esta empresa que se ha ido construyendo, de llevar a juicio, llevar a prisión a quienes desfalcaron y cometieron actos de corrupción atroces en contra del país, pues es llevarlos a la cárcel, ¿no? Me parece que este objetivo, con lo que estamos viendo, falta ver si Lozoya va a exhibir más pruebas, pero con lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, no alcanza para encarcelarlos. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, Lozoya, denuncia de hechos, y qué tanto realmente se puede llevar a buen término el proceso judicial contra ellos, o si será suficiente con la denuncia y el escándalo y la precisión pública de lo que ha sucedido. Por favor, Víctor. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes estas reflexiones. Mira, hay muchas cosas, ¿no? De verdad que hay muchos elementos que están sobre la mesa y voy a procurar
ser coherente al presentar estos elementos. Lo primero es que Osvaldo habla de la justicia transicional y me parece que todavía no acaba de definirse en términos de esta realidad, pero hay ya dos elementos que me parecen determinantes y que de alguna manera son parte de la actuación, aunque no se define así por parte de la Fiscalía General de la República, menos por López Obrador, pero sí creo que en los hechos encontramos elementos de esa justicia transicional. Uno de ellos es el asunto pedagógico, ¿no? O sea, al final de cuentas, el mostrar estas realidades, el presentar estos hechos, tiene como elemento central, incluso en el alegato jurídico de la Fiscalía General de la República, de lo que, pues bueno, en un pacto sin duda está declarando Lozoya, tiene como elemento central el mostrar los mecanismos de corrupción que operaron a lo largo de 40 años en este país, en este periodo neoliberal, que algunos colegas llaman capitalismo de saqueo, yo llamo capitalismo salvaje, brutal, ¿no? Otro elemento que yo me animaría a destacar de entrada es, bueno, la presencia de estos dos operadores políticos, de dos personajes que en su momento son determinantes y que corresponden también a el aparato y al sistema político que, pues de alguna manera, me parece que se encuentra expirando y en agonía precisamente por este trabajo político, por este trabajo de denuncia y por lo que me parece muy importante nosotros los que pues tenemos el privilegio de aparecer en los medios, de reflexionar, de ser escuchados, tenemos que servir de caja de resonancia y también pues provocar el mayor interés de quien nos escucha sin frivolizar esta realidad, ¿no? Que me parece que también ha sido una estrategia por parte de algunos colegas y medios, el frivolizar, el decir que es un espectáculo, que es un circo. Claro, ¿no? Todo evento de la vida puede convertirse en un espectáculo, lo decía el maestro Kapuczynski, pero en el fondo de todo hay otros elementos que me hacen pensar que esto va más allá y que de alguna manera tiene este elemento pedagógico. Otro elemento que yo quisiera destacar de manera, pues es un poco, ¿no? A partir de la lectura de la declaración de Lozoya, que además ha circulado profusamente en las redes sociales, me parece que esto hay que celebrarlo, independientemente de la filtración o no filtración, de quién haya sido. Creo que hay que celebrar el que estas cosas se ventilen y puedan estar al alcance no solamente de algunos privilegiados periodistas que accedemos a la información que se nos filtra, sino que cualquier ciudadano puede en este momento hacerlo, y yo con mucho gusto ofrezco el rolar, ¿no? Este documento que me parece importante, ¿no? Aunque se viole el tal debido proceso, Víctor. Mira, yo creo que esto hay que ponerlo en duda también. Me parece que hay una discusión en la teoría jurídica desde hace mucho tiempo en la que se confrontan dos posiciones, Julio. Uno es el asunto del derecho y otro es el de la justicia. Obviamente las posiciones, desde mi punto de vista de mayor vanguardia, abanderan la justicia, y por otro lado no olvidemos que las leyes y que el marco legal no es inmutable y eterno, son cuestiones que pueden dirimirse, que pueden transformarse y que existen las herramientas jurídicas para ello. Esto me parece que es parte también, Julio, de este intento, ¿no? De debilitar y de debilitar lo que está ocurriendo, es decir, de disminuir lo que está ocurriendo, ¿no? De no valorarlo. Y por otro lado también de decir, bueno, pues hay una salida y de pronto, bueno, esto beneficia a quienes se está acusando. Nada que ver, nada que ver, precisamente por eso. La justicia es una y el derecho es otro. Y lo otro, las leyes sí se hicieron no para violarlas, sino para transformarlas. Y esto es parte de un proceso civilizatorio. Pero yo decía los elementos, perdonen que me esté extendiendo, pero hay algunos elementos más allá de los millones de dólares, de lo anecdótico, de la historia negra, de la, pues como algunos dicen, de la película, de la serie de Netflix. Hay que leer con cuidado
lo que está de fondo y que me parece fundamental para entender esta operación del sistema político mexicano en la época del neoliberalismo, ¿no? Por una parte es muy evidente, y con eso abre la declaración de Lozoya, la continuidad de este proceso, ¿no? Desde la época de Salinas, que al final del texto lo involucra como un hombre que trabajó en favor de estos intereses, ya fuera de la presidencia, ejerciendo su poder, ejerciendo su influencia política. Por otra parte, en el mismo sentido, hay que reconocer lo que ya mencionaba Osvaldo, ¿no? Este ejercicio de poder por parte de otra parte de la mafia, que son estos gobernadores panistas que, ojo, ya tenían un proyecto político que involucraba, sin duda, las elecciones en Querétaro y las elecciones en Tamaulipas. Parte de estos recursos, además de ir a las casas, a lujo, sin duda, tenían que ver con perpetuar a este sistema político y, obviamente, establecer complicidades. Y, de alguna manera, estos dineros, pues, pueden ser simiente de delitos electorales. Otro elemento que yo quiero señalar, además de, hay muchos otros, pero no quiero abusar más, ¿no? Pero bueno, otro elemento importante que habría que señalar es precisamente cómo Odebrecht, de alguna manera, y lo mismo ocurre a nivel continental, primero aparece, ¿no?, como alguien que busca contratos, se enriquece, es corruptor, tiene su departamento que se ha dicho mucho, ¿no?, para corromper, pero luego, poco a poco, va convirtiéndose en un espacio de decisiones políticas, en un grupo de poder político ligado a estos personajes, pero va cobrando una dimensión diferente de decisiones políticas trascendentes. Lo podemos relacionar con Etileno 21, lo podemos relacionar también con estas realidades, pero ojo, no es la única empresa. Hay lamentablemente una simbiosis terrible, brutal, entre el poder económico y el poder político. Y obviamente, yo por último quisiera señalar en esta entrada al programa, bueno, los efectos de esta realidad. ¿Qué es lo que provocó en nuestro país ese proceso de descomposición brutal? Claro. Esa cooptación del Estado mexicano en favor de intereses espurios. ¿Qué es lo que provocó? Inanición de mucha gente, personas que lamentablemente en este momento se encuentran sumidas en la pobreza, miles de personas, cientos de miles, que provocó también indudablemente esta catástrofe humanitaria en términos de derechos humanos, y que provocó también, y hay que decirlo con todas las palabras, también provocó el desastre en que se encuentra o se encontraba la realidad de el aparato de salud de este país, ¿no? Claro. Además de la corrupción de muchas instituciones en una democracia fallida, mi querido Julio, ¿no? Muy bien, sí. Gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, antes de que contemos con tus luces en este análisis y en esta mesa, yo creo que nos estaba esperando Luis Videgaray, porque a las 2:03 puso un tuit en el cual desde Cambridge, Massachusetts, dice que las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas, además son absurdas, inconsistentes y temerarias. En un segundo punto dice: las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa se llama Emilio Lozoya. Tercer punto: no sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos. Desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público. Y cuarto punto dice: estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Cierra con un párrafo donde dice que él no quería hablar ni participar, pero
no va a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. Luis Videgaray Caso firma este texto, este señalamiento. Osvaldo Zavala, pues es natural y es un derecho, además de cada cual, el defenderse de las imputaciones y recurrir a las autoridades. Pero ¿qué te parece en lo general la postura de los presuntos involucrados, que todos se han desmarcado, se han deslindado y algunos han advertido que podrían recurrir a las instancias judiciales? Los únicos silentes hasta este momento pues son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinas, Osvaldo? Yo creo que es típico de la razón neoliberal de que en casos como este se culpe a los actores a un nivel subjetivo en vez de pensar en el proyecto neoliberal como un proyecto sistémico de corrupción y de saqueo. Entonces no es nada, digamos, sorprendente que los que operaron el saqueo neoliberal del país pues quieran reducir esto a la corrupción de tal o cual funcionario. Además es interesante pensar que en la era de lo que mi colega Arturo Rodríguez llamó el regreso autoritario del PRI con el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 en adelante, la verticalidad que ejerció esa presidencia hubiera de algún modo permitido que que un funcionario como Emilio Lozoya llevar a cabo todo este tipo de corrupción por cuenta propia sin pasar por la sanción del propio presidente o del presidente o del secretario de Hacienda. Yo creo que lo absurdo es creer eso en realidad, ¿no? Es decir, ya como argumento me parece completamente absurdo y ridículo pensar que el director de Pemex va a operar todo esto sin el conocimiento de su secretario de Hacienda. Eso primero, ¿no? Pero más allá, como yo decía hace un momento, del debate de corrupción o de la cadena de mando que yo creo que claramente se está estableciendo en la corrupción de todos estos casos, de Etileno 21, de la reforma energética, de los sobornos o extorsión, dependiendo cómo se le quiera ver, tanto de congresistas como de gente como Ricardo Anaya, etcétera. Yo creo que tenemos que ver el trazo global del saqueo, y eso es lo que, insisto, me parece fundamental aquí. Es decir, cómo pensar que instituciones que supuestamente apuestan su prestigio como benefactoras del desarrollo internacional, pensando aquí en el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Brasil, el Nacional Financiera de México, está involucrado hasta la Agencia de Crédito Exportador de Italia, es decir, el HSBC, una serie de instituciones, de bancos que supuestamente, sobre todo las que se precian de fomentar el desarrollo internacional como el BID o como el Banco Mundial, participaron del financiamiento de un megaproyecto como Etileno 21, sabiendo de entrada el saqueo en el que estaban perpetrando o el desposeimiento que estaban perpetrando de los recursos naturales mexicanos. Sí, a mí me parece increíble que, de nuevo, nos centremos en esta discusión solamente. Yo no creo que debamos pasar por alto esta discusión, pero yo creo que debemos también de mirar hacia afuera, en qué punto yo quiero ver cómo este caso va a orientarse en algún momento a hacer un reclamo transnacional a todas estas instituciones que financiaron el saqueo y que participaron activamente invirtiendo, ¿no?, en una empresa que a todas luces estaba en detrimento de los recursos mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, digamos, en la rapiña que ejerció el gobierno de Enrique Peña Nieto en todo esto, en una empresa que además se inició originalmente, según entiendo, en el sexenio de Calderón, no estamos viendo, como dijimos, ni la corrupción solamente de Lozoya, ni de Videgaray, ni de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de un solo actor o grupo en su momento, sino de un trazo continental continuado que avanza hasta la fecha en los propios excongresistas que ahora son pues gobernadores que continúan esa misma tendencia, ¿no? Me refiero, por supuesto, a Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas, ¿no?, al gobernador de Querétaro, a Francisco Domínguez. Es decir, me parece importante también notar cómo todo este reparto de dinero, de extorsión que aceitó la maquinaria de la extracción en México,
continúa ahora pues viva y activa en funcionarios políticos importantísimos como gobernadores como Tamaulipas, que por cierto, supongo que hablaremos de eso más adelante, como sabemos pues ya ha resultado directamente implicado en cuestiones de narcotráfico por la agencia antidrogas estadounidense. Entonces yo creo que tenemos que rendir a cuentas ya no solamente la actuación de Videgaray o de Peña Nieto, tenemos que repensar la estructura total del modelo neoliberal en México. Yo creo que esa es finalmente para mí la gran oportunidad, más allá de que esto sea un show o no, lo cual discrepo, yo no creo que es un show, y más allá de que se lleve o no a prisión a los expresidentes, lo cual me encantaría, por supuesto, pero que no lo creo tampoco la condición inequívoca de todo esto. Lo que más me interesaría, yo creo que la gran lección que podríamos aprovechar de esto es la de, como en tanto sociedad civil, exigir al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador una clara reforma estatal para deshacer, ¿no?, las oportunidades de rapiña que el neoliberalismo ha impuesto en la estructura de gobierno y en la administración de los recursos de México. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, con tu experiencia como periodista, como escritor, con tu experiencia en estos temas, ¿qué ves en lo que se ha dado a conocer de esta denuncia de hechos? ¿Qué te parece poco creíble y qué te parece fuerte y contundente de toda esa relatoría que, más allá de la valoración que tú, como todos, podemos hacer de ese discurso, de esa relatoría, pues está, al menos parece, llena de detalles y con una secuencia y demás cosas? Hay elementos que a mí me llaman la atención, Ricardo, por ejemplo, el que se hable de Salinas de Gortari y se le defina ahí como comisionista del Partido Acción Nacional. Me llama la atención también que se haya metido como un detalle casi de película bufa el tema de una periodista, de una columnista, que no estoy aquí para defenderla o acusarla, pero me parece además un elemento menor en comparación con el gran montón de dinero y de negocios que se dio para muchos personajes que aparecen intocados. En fin, ¿qué te salta, qué te brinca, qué te llama la atención en positivo y en negativo de esta narrativa de la denuncia de hechos de Lozoya, Ricardo Ravelo? Mira, la denuncia de Lozoya sin duda pone en sentido evidentemente toda la corrupción que se orquestó, que se maquinó desde la presidencia de la República en aras de sacar adelante un proyecto, insisto, de entrega de los intereses nacionales a los extranjeros. Es una denuncia bastante amplia, yo no diría, digamos, tan rica en detalles, tiene algunos pedazos importantes que son, digamos, contundentes. Esto de, por ejemplo, este señalamiento directo que hace a Luis Videgaray como, digamos, como parte como una pieza estratégica en el tejido de esta corrupción, que no solamente, bueno, tiene que ver con los sobornos a legisladores, sino también con todo este desmantelamiento de la empresa petrolera, y que además, a mí me parece que ahí no hay lugar a dudas. Es decir, Luis Videgaray fue, sin duda, como secretario de Hacienda, pues el estratega no solamente de esta parte para llevar a cabo el desmantelamiento de Pemex, sino hay que recordar que también está acusado de manera bastante fuerte, contundente, de haber orquestado todo el desvío de recursos públicos para el financiamiento de campañas del PRI, lo de Chihuahua, y que esto se habría orquestado fondeando dinero a través de Chihuahua, a través de Quintana Roo y a través de Veracruz, por citar solamente 3 estados, para que de allí surgieran o se dispusieran los recursos que terminaron, según se dijo, en las campañas de los candidatos priistas, que abanderó el PRI en la elección de 2016, y que curiosamente pues fue cuando el PRI dispuso de más dinero, fue cuando realmente perdió prácticamente todo, perdió gobernaturas, perdió el Congreso, perdió senadurías, en fin. Entonces creo que aquí este tema
posiblemente pueda revivir ahora que César Duarte ya fue capturado en Estados Unidos, porque ahí está pendiente una investigación por delito electoral, que es el único caso a nivel federal que lo sujetaría, digamos, a juicio por parte de la autoridad federal, que tiene que ver con toda esta danza de millones que se movieron a través de los estados para el financiamiento de estas campañas. Otra parte que me llama la atención, yo no pongo en duda en ningún momento que así como lo señala Lozoya, se dispuso digamos, de una determinada cantidad, 80, 100 millones de pesos para poder comprar los votos en el Senado, en el Congreso, y sacar adelante este proyecto. Yo lo que pongo en duda es que realmente todo esto se pueda aprobar. ¿Hasta dónde? Bueno, eso obviamente será trabajo, entiendo que lo tiene muy en cuenta Gertz Manero, es un trabajo verdaderamente delicadísimo. Él se juega prácticamente su posición en la Fiscalía General de la República si este tema fracasa judicialmente, sobre todo ahora que, bueno, el Poder Judicial parece no estar muy de acuerdo ni ser una parte que simpatiza con la Cuarta Transformación, de tal manera que, bueno, pues va a ser muy importante, sumamente importante, que las pruebas sean contundentes, que sean irrefutables, y me parece que, salvo algunos elementos, todo lo demás tendrán que reforzarlo mucho. Por eso insisto en que quizá esto, lo que hemos visto hasta ahora, me parece que eso es todavía insuficiente para el tamaño de corrupción que se tejió desde el poder. Seguramente Lozoya tendrá más elementos y los aportará conforme esto vaya desahogándose, vaya avanzando la investigación, pero lo que consigne o vaya a consignar la Fiscalía será determinante, porque de esto dependerá si los expresidentes, en particular el Peña Nieto, que es al que se le atribuye pues en la gran operación de todo este enjuague tremendo que perjudicó al país, pues pueda ser llevado a tribunales, ¿no? Creo que hasta ahora parece que no hay duda de que pueda ser citado a declarar, pero de esto a que, bueno, pueda ser ya indiciado, sujeto a proceso, me parece que todavía pues faltan bastantes elementos por acreditar, y que lo de Lozoya por ahora, desde mi punto de vista, es insuficiente. Ahora, creo que el punto central también es el juicio social, ¿no? Que yo creo que más bien esta es la apuesta de la Cuarta Transformación. Quizá lo que no se pueda demostrar en tribunales a nivel de la sociedad, pues va a ser contundente, ¿no? Ya está haciendo. Ya está haciendo, ya lo está haciendo, sin duda, por supuesto, ya lo está haciendo. Creo que decían, bueno, la más severa cadena perpetua que se le puede aplicar a un corrupto, a un delincuente, pues es evidentemente el juicio social, ¿no? La sociedad no perdona, la sociedad, todo esto obviamente lo va a digerir, lo está digiriendo, es escandaloso, pero va quedando en claro que evidentemente hemos sido gobernados por verdaderas mafias, por clanes, por delincuencia organizada de cuello blanco, que no se ha medido absolutamente en nada cuando se trata de saquear los recursos del país, y que todo esto ha traído como consecuencia la enorme crisis en distintos aspectos que enfrenta el país, la enorme pobreza, la falta de recursos, en fin, tantos grandes problemas que se han agravado y ahondado debido a toda esta corrupción que, insisto, nunca en la historia pues se ha castigado, ¿no? Han sido contados los casos de corrupción que realmente se han llevado a juicio y han sido castigos ejemplares. Yo considero que esta es la gran oportunidad de ajustar cuentas con un pasado que se ha convertido en pesadilla, pero insisto, reitero, subrayo y puntualizo, todo dependerá de las pruebas, y por ahora las pruebas, desde mi punto de vista, no son del todo contundentes como para poder
realmente llevar a prisión a todos estos actores de esta atroz corrupción que desencadenó el gobierno de Peña. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, si te pusieran a escoger, ¿te quedarías con el juicio social contundente de la exhibición de este mapa de la podredumbre y la corrupción, o preferirías el respeto al debido proceso? Ya algo nos dijiste en la anterior participación, pero te lo planteo así: si se quedara todo en solamente la exhibida y el juicio social, ¿te parecería suficiente por un lado? Y por otro, te pido que nos digas qué elementos en la denuncia de hechos te parecieron llamativos en positivo, en negativo, aberrante, destacable, en fin. Sí, bueno, yo creo que no es posible que las cosas se queden en la denuncia social, ¿no? Creo que sería obviamente insuficiente, aunque es muy importante, aunque puede ser histórico, aunque puede hablar bien y puede servir para ganar espacios políticos, para ganar elecciones, pero no, yo creo que al final de cuentas, como dicen los clásicos, habrá que ir hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias, más allá de la sanción social, es la sanción penal, la no repetición de los hechos, el abatimiento de la impunidad. Entonces creo que no sería suficiente. Por otra parte, creo que lo que hemos tenido en otros momentos ha sido, no es comparable, ¿no? En algunos momentos yo he discutido con algunos colegas sobre eso, sobre el caso de La Quina, sobre el caso de aquel director de Pemex, ¿no? Que también fue encarcelado, sobre los videos de Bejarano, ¿no? Uh-huh. Y creo que definitivamente son elementos totalmente distintos, porque aquí se trata, como lo decía hace un momento, de enjuiciar a todo el aparato corruptor, a todo el sistema, y además claramente vinculado a ese espacio de la transnación. Buenas tardes, vamos a iniciar la mesa. No es cierto, vamos a reanudar la mesa. Gracias a Osvaldo, gracias a Víctor y gracias a Ricardo por su amabilidad y su paciencia a pesar de todo esto. Víctor Ronquillo, estabas en el uso de la palabra y algún hado malévolo nos dejó sin tu opinión, pero por favor reanuda. Estábamos hablando de todo este tema del debido proceso o de el castigo social, y en eso andábamos. Víctor, adelante, por favor. Sí, bueno, no, de verdad que gracias, Julio, y todo lo contrario, no hay mal que por bien no venga, porque estaba un poco ya dispersándome y me preguntabas tú, Julio, sobre qué elementos de positivos, negativos veía en esta declaración de Lozoya, ¿no? Sí. Lo primero, creo que sí hay una profusión de detalles muy interesantes, ¿no? Hay fechas, hay datos, hay elementos que nos hacen pensar en todo un tramado que desde mi punto de vista sí procede de la realidad. Además, no dudaría yo, porque al final de cuentas tiene que ver con la actuación que podemos considerar pues mafiosa, de llevar la cuenta claramente de todo ello, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay una profusión de datos, hay elementos que nos pueden hacer pensar que esto ocurrió conforme a los hechos y que además nos fue, es que aparte ahora ya me está entrando una llamada, sí, mira, sí. No, o sea, ¿cómo ven las coincidencias? Con que no sea Lozoya todo está bien. Claro, pero decía esto, y bueno, lo otro que también mencionaba, y ahí fue donde me perdí un poco, era la actuación de estos personajes que parecerían de segundo orden, pero que son determinantes en cuanto a la actuación, los posibles testigos de los hechos, ¿no? Uh-huh. Estos hombres de confianza. Hay también, me parece, elementos interesantes en términos, ya lo decía, de la coincidencia de tiempos, pero también de las finalidades con las que pudo usarse estos recursos que están señaladas, y también me parece que en términos de los protagonistas, incluso, bueno, el propio Lozoya en algún momento dado reconoce que se quedó con parte del dinero. Otra cosa que me llama la atención y que tiene que ver precisamente con estos mecanismos de pensamiento de quienes participan de alguna manera en estas atrocidades, ¿no?
porque al final de cuentas esos son, y que justifican todo, haciéndose parte de un sistema, de un aparato que los instrumentaliza, ¿no? Y creo que incluso cuando Lozoya habla de que pues repartió dinero, de que lo hizo por medio de subalternos, y que en un momento dado tuvo una confrontación con el secretario de Hacienda. Dice él que bueno, que el secretario de Hacienda no le daba el dinero suficiente, en fin, pero lo interesante es que él habla de mecanismos. Para él son simplemente mecanismos, ¿no? No es esta perspectiva del posible delito, ni mucho menos. Son mecanismos, no lo cito, por supuesto, de memoria, ¿no? Pero son mecanismos que le pueden a él traer inconvenientes jurídicos o legales, inconvenientes, ¿no? Lo otro que también ocurre, ¿no?, en esos procesos, el pensar que se actúa con toda impunidad, y parte de ello, bueno, pues es precisamente el generar todos estos recursos económicos para perpetuar al sistema financiando campañas. Lo otro que llama la atención es que al final de cuentas sí hay distinción entre lo que pueden ser los personajes panistas que se señalan, personajes que extorsionan de alguna manera, que presionan fuertemente a Lozoya, y quienes de alguna manera detentan el poder. Sí hay distinción, pero al final de cuentas hay como el reconocimiento de que todos pertenecen al mismo sistema, y que todo puede haber arreglos entre ellos, y la clave del arreglo pues es ni más ni menos que el manejo de recursos económicos, ¿no? La compra de votos, la compra de voluntades, porque así es como opera el sistema. Y lo otro que no se menciona, porque al final de cuentas pues va más allá, pero creo que nos tiene que hacer pensar, y ya lo mencionaba yo en la sesión pasada, los vínculos, ¿no? Al final de cuentas, yo no estoy de acuerdo en esa separación que se hace entre delincuentes de cuello blanco y delincuencia organizada. No, me parece que esto es un aparato de corrupción que establece alianzas. Ahí está lo que citaba Osvaldo, ¿no? La vinculación con el crimen organizado, por llamarlo de alguna manera, del gobernador de Tamaulipas. Y está también la vinculación en distintos momentos señalado por colegas periodistas en Querétaro y también en medios nacionales, de Francisco Domínguez, del famoso Pancho, con el crimen organizado. Y creo yo que al final de cuentas es este aparato, ¿no? Y sí, ya lo decía yo en algunas de las primeras ocasiones que tuve el gusto de compartir esta mesa con ustedes y con Julio y las personas que nos escuchan, ya lo decía yo, al final de cuentas es un aparato, ¿no? Sí responde a una descripción inmediata que habría que reflexionar y abundar en ella, pero es esa mafia del poder, ¿no? Uh-huh. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, la vinculación clara, y hay también publicado por algunos colegas esta vinculación que tuvo Raúl Salinas de Gortari, tratando de conformar la operación de todo un cartel de operación del crimen organizado en nuestro país, ¿no? Y lo otro, no hay duda de que los fines de control político y de control económico pasan por el asunto electoral, pero pasan también por estrategias de control político que tienen que ver con elementos que aquí ya hemos puesto sobre la mesa de militarización. No aislémoslos para la reflexión, para el estudio, para la comprensión, pero entendamos todo como un elemento, como un tramado complejo, ¿no? En donde sí, como dice Raúl Sibeki, pues eso, se trata de un capitalismo que saquea, de un capitalismo salvaje, de un capitalismo depredador, en donde las víctimas, pues es quienes resultan excluidos, y obviamente pues son los pobres y son los sectores más vulnerables en esta sociedad. Bien, gracias Víctor, muy amable, gracias. Osvaldo Zavala, Víctor toca el tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de quien se está hablando de presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del crimen organizado, pero está él y está Francisco Domínguez, Pancho Domínguez de Querétaro, y en fin, ¿cómo ves este papel de los gobernadores y específicamente el de Tamaulipas, Osvaldo Zavala?
Bueno, el caso de Tamaulipas es posiblemente el más emblemático, que reúne las diferentes aristas de estos temas que hemos discutido en esta mesa y en las mesas anteriores, donde convergen, yo creo, varios pilares importantes del modelo neoliberal. O sea, por un lado está, por supuesto, el saqueo de recursos, como lo hemos mencionado antes, con la explotación del gas natural en las cuencas de Tamaulipas, que es un evento extraordinario, importantísimo, ¿no? La construcción de ese gasoducto tremendo de los Ramones, que atraviesa el estado, que llega por todo el país hasta la costa del Pacífico, y donde hay dineros y capital transnacional extraordinario, ¿no? El que mejor creo que se ha seguido a cuenta de periodistas importantes como Arturo Rodríguez o Mateo Turler, que yo he mencionado antes, el caso de esta empresa energética Sempra Energy, donde también, por cierto, hay la mano de funcionarios del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo ver que en este caso, en el caso de Tamaulipas me refiero, la actuación del gobernador Cabeza de Vaca, pues no es más que, digamos, la esperada en estas estructuras de criminalidad en las que converge tan por un lado lo que llamamos crimen organizado y que creemos que se reduce a los supuestos cárteles, la extracción de recursos naturales y la militarización del país. Entonces, a mí lo que me parece que es bien interesante ver ese cruce de corrientes de fenómenos más recientes del modelo neoliberal. La que mejor ha entendido, yo creo, todo esto de una manera más continuada es la académica Guadalupe Correa, que tiene un libro extraordinario que se llama Los Zetas Inc., sí, donde ella en su momento plantea incluso un organigrama de estas estructuras donde quien aparece, digamos, en la situación más privilegiada son los políticos, pero como un tipo de consejo asesor de esta empresa que ella llama Los Zetas Inc., y que de ninguna manera es operada por traficantes o por el crimen organizado. Más bien ellos son, digamos, como los enforcers de la calle, ¿no? Y quienes realmente administran son los políticos, como un tipo de consejo consultor, pero los dueños de ese capital tampoco siquiera son personajes como Cabeza de Vaca o Videgaray o en su momento incluso el presidente Peña Nieto. Lo que realmente está en disputa aquí es la fluidez del mercado transnacional de energéticos. Entonces, lo que vemos en Tamaulipas con el saqueo de gas, lo que vemos en Veracruz con el saqueo del polietileno, ¿no? con el etileno 21, pues es simplemente instancias más de cómo opera en su fluidez este capital transnacional. Ahora, ¿por qué traigo otra vez a la mesa el tema de la militarización? Porque son paralelos esos procesos y en los momentos donde importa se cruzan, ¿no? Es decir, son procesos que empiezan juntos, ambos propulsados también por los intereses estadounidenses directos de la Casa Blanca. Recordemos que el Departamento de Estado de Hillary Clinton, cuando la presidencia de Barack Obama, se encargó de personalmente supervisar la reforma energética por un lado y apoyar la militarización por el otro, ¿no? Y tanto militarización y recurso y saqueo de recursos en el estado de Tamaulipas, pues fueron los dos ejes que facilitaron toda esa movilidad del despojo, ¿no? ¿Qué hacía el ejército? Bueno, el ejército lo que hacía también era preparar el terreno rico en extracción para despoblar, para permitir la extracción, para permitir la extracción de territorios y después pues para facilitar también la construcción de estos gasoductos. Entonces, lo que más me asombra, no podemos reducir esto a un fenómeno de judicial y de legalidad, ¿no? Es decir, a mí en verdad, francamente, me importa muy poco, de verdad lo digo, que caiga en prisión Videgaray, incluso que llegue a prisión Peña Nieto, me parece algo muy secundario. A mí lo que me parecería más urgente, insisto, es en detener el proceso de extracción y detener el proceso de militarización. Yo creo que ahí por lo menos en la parte de energéticos, ha tenido logros notables. No así creo en cuanto al tema de la militarización. Yo creo que en ese rubro no hemos avanzado tal vez en la dirección correcta. Entonces, me parece que estamos en una encrucijada y que el caso Lozoya lo que permite es este momento de pausa importante en el que podemos observar los alcances del modelo neoliberal, tanto en el saqueo de recursos, en el despojo que ha sido México en neoliberales, tecnología del despojo que ha sido la militarización.
Yo creo que la militarización como tecnología de desposeimiento de una magnitud tremenda que cobra esta soberanía brutal sobre los recursos en México, pues es una de las grandes preguntas que ahora se van a abrir ante nosotros. Entonces yo creo que la encomienda que yo le exigiría a este gobierno es que no pare con, digamos, la cancelación de los contratos leoninos como el de Tileno 21, sino que tenga la voluntad política necesaria, que yo no sé en verdad cómo enfrentar eso. Entiendo que es uno de los objetivos más difíciles de este gobierno, de cómo confrontar y cómo contener el poder militar en el país que fue y ha sido y sigue siendo el vehículo, la tecnología para la extracción de recursos en el país. Entonces, yo creo que esas, digamos, para mí las grandes preguntas, ¿no? Más allá de la legalidad o del debido proceso. Yo que vengo de Chihuahua, de un estado donde clase más vulnerable vivió una y otra vez los atropellos de la guerra contra el narco. Yo que además soy hijo de maestros normalistas, que por cierto, Julio, siempre te mandan saludos mis papás y normalistas, con el profesor Juan José Aguilar, que en Chihuahua siempre te observa, pero bueno, más allá de pongo ese saludo. Y lo que te iba a decir con todo esto es que siento que al vivir esa experiencia, ¿no? y entender por boca de mis padres cómo los gobiernos autoritarios del PRI mantuvieron ya no el debido proceso como un mal chiste, sino como una imposibilidad total. Me parece lo que estamos viendo ahora con el gobierno de López Obrador, aunque sea improbable ver en el horizonte este debido proceso, pues me parece un logro importante y útil. Pero creo que no debe parar ahí, creo que debemos avanzar más allá hacia exigir una reforma de Estado que de una por todas, de un modo sistémico, así como sistémico ha sido el saqueo, permita la suspensión inmediata de estos contratos de energéticos y, por supuesto, la contención de algún modo, no sé cómo, del proceso de militarización del país. Gracias, Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, pues ahora sí que como periodistas solemos ser escépticos y con una amplia experiencia acumulada, luego por más que las cosas nos sean presentadas en tiempo presente como muy halagüeñas o promisorias, pues tenemos nuestras reservas. Te pregunto, ¿crees que con la detención o el encarcelamiento de los personajes relevantes enumerados, 16 de ellos en esta denuncia de hechos, pueda frenarse realmente el proceso de corrupción? Es decir, ¿realmente sería un proceso ejemplar, pedagógico, que nos lleve a los mexicanos a tomar conciencia de lo que sucede a los grandes corruptos? En fin, ¿tienes expectativas en ese sentido? ¿Cuáles serían tus previsiones al respecto? Mira, yo creo que es una etapa negra del país. Esta etapa mafiosa, que bueno, no podemos atribuirla solo al sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto se viene arrastrando desde hace muchos sexenios, 40, 50 años, por decirlo menos. Pero bueno, es la primera vez que un gobierno, el de López Obrador, tiene en la antesala de la cárcel a una cauda de pillos que se dieron a la tarea de delinquir desde el poder para poner en manos de empresas privadas la riqueza nacional y obviamente también llenarse ellos mismos los bolsillos. Me parece que quedaría coja, quedaría incompleta esta tarea que pretende limpiar la estructura de poder mediante una investigación que exhibe la corrupción. Quedaría incompleta si no se lleva a juicio a los actores, ¿no? Uh-huh. Durante la etapa del franquismo en España, por ejemplo, mucho se dijo que era importante no solamente acusar, señalar, exhibir toda esta parafernalia que se vivió a lo largo de la dictadura de Franco, si no se llevaba a la cárcel a quienes realmente cometieron atrocidades, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, durante la dictadura en Sudamérica. ¿De qué sirve denunciar todo esto si finalmente los verdaderos actores o los que han sobrevivido siguen impunes, libres, nada más cargando el juicio social? A mí me parece que esto sería incompleto.
En el caso mexicano, me parece que la Cuarta Transformación tiene la gran oportunidad histórica de, por primera vez, yo creo que en la, digamos, en la etapa, por primera vez en la historia civil de la política en México, un gobierno tiene la oportunidad de encarcelar verdaderamente a un grupo político que traicionó, obviamente, traicionó al país, traicionó a los mexicanos, traicionó su propio ejercicio de poder que juró valer y hacer valer con base en la Constitución. Entonces, esta gran oportunidad me parece que no se puede dejar nada más en la denuncia mediática y persiguiendo un fin político, el del 2021, ¿no? Creo que esto sería muy cuestionable para la Cuarta Transformación, que por ejemplo aplicara el mismo criterio con la delincuencia organizada que mata y secuestra en las calles, ¿no? Abrazos y no balazos. Y acá nada más sea acusación pública, mediática, sin llevar a los actores a prisión. Me parece que este sería un lado muy cuestionable del gobierno de López Obrador, porque teniendo la posibilidad de pasar a la historia como el primer presidente de la etapa civil en México que lleva a prisión a los verdaderos hombres que saquearon al país en un sexenio, pues que no lo haga, ¿no? Digamos que por lo menos tienen que cumplir con la ley y consignar un expediente ejemplar que ojalá pueda llevar los elementos suficientes, probatorios, para que los jueces puedan emitir una sentencia verdaderamente ejemplar que en efecto pueda por lo menos inhibir que en generaciones posteriores o en gobiernos posteriores los políticos que llegan al poder pues tengan estas facilidades para disponer de los recursos públicos, sobre todo cuando no existen antecedentes de castigo. Creo que sería un mal ejemplo y sí, obviamente, invitaría a que como no pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada, pues realmente se sigan repitiendo estos eventos. Ahora, ¿hasta dónde realmente un castigo ejemplar va a poner fin a la corrupción? Yo creo que no depende del todo de una sanción por grande que sea. Es decir, el fin de la corrupción solamente implicará un cambio de conciencia del ser humano. Es decir, mientras el ser humano no cambie, mientras el ser humano no se dé cuenta de que sus actos tienen graves consecuencias para la sociedad y para ellos mismos, pues evidentemente no va a haber ningún cambio en el ejercicio del poder. Yo insisto en que un verdadero cambio de fondo no depende ni si son neoliberales, conservadores o liberales, es decir, no depende de ningún sistema político, depende de un cambio del ser humano. Todas las ideologías dividen, todas las creencias dividen. Cuando el ser humano realmente se coloca frente al reflector y hace un juicio y se llama a cuentas, y realmente asume y reconoce sus excesos, sus actos, y es capaz de realmente desde la conciencia instrumentar un cambio en su vida, en su forma de ver el país, en su forma de verse a sí mismo, es cuando realmente ocurren las grandes transformaciones, cuando existe por lo menos un mínimo de autocrítica, un mínimo de análisis, de saber y medir los pasos que se dan en cualquier actividad que se emprenda en la vida pública. Sin este ejercicio que lleve al ser humano a tocar fondo y a revisar realmente desde la conciencia sus actos, me parece que no puede haber cambio alguno que se refleje en la sociedad. Es decir, sí, todo esto obviamente no pasa por ninguna política pública. Esto es un trabajo estrictamente individual. Lo que yo haga conmigo mismo
se va a reflejar en la sociedad, y si así lo hace cada persona, pues obviamente con el paso de los años podemos tener un país distinto, ¿no? Muy bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, pues son las 3 de la tarde con 24 minutos, ya vamos a ir cerrando esta mesa que ha tenido de todos sus grandes intervenciones, valiosos puntos de vista y también este detallito de la caída del sistema cibernético. Bueno, pero pues son de las cosas que tenemos que ir ahí viendo y avanzando. En fin, Víctor, ¿cuál es tu reflexión final? ¿Qué esperas en este tema específico de las revelaciones de Lozoya, las reacciones de los implicados? ¿Qué esperas en lo que viene? Mira, yo creo que es fundamental entender que no es una oportunidad que viene de la nada, no es algo que se presenta y que, sino es finalmente un trazado de una política. Y esa política tiene que ver, no, desde mi punto de vista, no solamente con limpiar y con detener, ni con la venganza política. Hay un propósito muy claro que tiene que ver con lo que mencionábamos como un elemento de la justicia en esta etapa histórica del país. Entonces, creo que si entendemos eso, entendemos que es parte de un proceso y que por otro lado, bueno, pues ha habido, no sé cómo decirlo, afortunadas coincidencias en la presentación de la información y en que todos nosotros podamos acceder a ella, ¿no? Afortunadas coincidencias como que, bueno, los videos hasta donde sabemos se subieron el domingo y yo reconozco que a mí se me pasaron como se nos pasaron a todos. Pues, y al final de cuentas hubo una intervención pues de alguien que conoce cómo manejar esto y entonces sí, ese video prendió. Y luego lo otro, bueno, fue también el mismo lunes o martes en la mañanera López Obrador hablaba de la necesidad de que se extendiera y se ventilara lo que había ocurrido. Y bueno, al día siguiente o a los 2 días o a las horas siguientes pues bueno, aparece la filtración de este documento que me parece muy importante. Todo ello, además, en una semana en donde enfrentaba a López Obrador un par de retos, un reto político muy importante, que era la reunión con la CONAGO, y luego después, antes de ello, la reunión con Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, ¿no? Entonces, sí creo que también habría que verlo, ¿no? En este panorama político. ¿Qué espero? Bueno, no solamente qué espero, sino qué queremos, qué exigimos, qué es lo que nos tenemos que proponer. De acuerdo a la función que desempeñamos en el ámbito, pues, de la vida, bueno, en mi caso personal, ser caja de resonancia de estos temas, no limitarme a un pensamiento pues lineal y en ocasiones causa-efecto, ¿no? Sino ir más allá. También espero, ¿no? Una construcción social de la reflexión de estos elementos que sí nos lleve a la exigencia de una transformación de fondo en esta realidad. Espero también el ejercicio, ¿no? De la ciudadanía en términos del derecho, no solamente a conocer la verdad, sino a terminar con la impunidad. Entonces creo que lo que estamos viendo es el preludio de ese proceso que seguramente se llevará a cabo y en donde es cierto, Lozoya tendrá que presentar algunos elementos para probar sus dichos, pero perdón, la investigación corresponde a la Fiscalía General de la República para comprobar estos elementos de prueba. Lozoya está convencido, y bueno, él lo sabe muy bien, su defensa, Miguel Ontiveros, lo saben. Al final de cuentas, si no hay elementos probatorios, el criterio de oportunidad con el que él podría acceder a condiciones benéficas para él y su familia, se diluye. El costo político para la cuarta transformación de estos hechos no lo sabemos, ¿no? Lo que sí creo es que sí nos encontramos en un momento histórico, sí es de enorme relevancia lo que está ocurriendo y quizá sea la alborada, ¿no? De una nueva realidad social, de la construcción de un país auténticamente democrático, con instituciones sólidas, en donde aspiremos también a que esta transformación continúe y no se limite. Obviamente, como Osvaldo, ¿no? Estoy en contra de la militarización,
obviamente pienso todo esto como parte de un proceso histórico, y en este caso nos toca participar de ello, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Víctor Ronquillo, gracias Osvaldo Zavala, gracias Ricardo Ravelo, gracias por su paciencia, su amabilidad. Comenzamos con Ricardo, luego seguimos, es decir, iniciamos la mesa precisamente con Osvaldo Zavala, luego con Ricardo y luego se incorporó Víctor, así es que hemos dado la vuelta completita. Osvaldo, muchas gracias. Gracias a ti, Julio, y un saludo a Víctor y a Ricardo. Un placer estar aquí como siempre. Saludos, gracias, y saludos a tus papás y a los amigos norteños de por allá. Gracias, Osvaldo. Ricardo Ravelo, muchas gracias. A ti, Julio, gracias. Un saludo para Osvaldo y para Víctor. Es un placer, como siempre, estar aquí debatiendo ideas, puntos de vista. Muy enriquecedor este ejercicio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Julio, como siempre, y de verdad que la paso muy bien, disfruto mucho estas sesiones. Espero que el público también las disfrute, pero obviamente estamos en este ejercicio con el mayor rigor, en la medida de nuestras posibilidades, y de verdad disfrutando también de este espacio de una enorme libertad, pese a los apagones del sistema, ¿no? Muchas gracias. Sí. Abrazo para todos. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias y buenas tardes.